Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo ejercicio que estamos desarrollando a partir del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Este nuevo evento se llama Pregúntele al experto sobre COVID-19. Lo vamos a estar desarrollando cada semana o cada 2 semanas a partir de este momento y durante los siguientes meses, con el plan de escuchar y de tratar de responder entre las diferentes personas que hacemos parte del capítulo central de la CIN, preguntas y dudas o comentarios que tienen que ver tanto con la parte técnica del manejo de COVID-19 como con las situaciones que tienen que ver con el manejo en la comunidad de prevención, de tratamiento de la misma enfermedad. La metodología que vamos a utilizar es que para cada fecha que vayamos a desarrollar el programa, vamos a estar recibiendo preguntas durante la semana anterior y hasta 2 días antes. Por ejemplo, en este caso se recibieron preguntas hasta el día 10 de agosto. Y hoy, que es 12, entonces vamos a responder más o menos 30 preguntas que nos llegaron a través de las redes sociales de la CIN. Y de todas formas, las personas asistentes podrán también hacer preguntas y comentarios a través del chat, que de la mejor forma que se pueda iremos respondiendo, con el plan de aclarar de la mejor forma posible todas estas dudas que se presentan en una enfermedad tan joven y de la cual la verdad absoluta todavía no está escrita. De hecho, lo que en un momento dado ha sido verdad durante los últimos meses, días o semanas después, deja de ser la verdad. Y ese es un tema que debemos ser conscientes, justamente porque la información se va construyendo de manera progresiva. Para el día de hoy contamos con 2 colegas y amigos. Estamos con la doctora Adriana Jiménez, médica microbióloga y epidemióloga, magíster en control de infecciones, coordinadora del servicio de infectología del Hospital San José, y el doctor Juan Pablo Osorio Lombana, médico internista y especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia, quien actualmente trabaja en la Fundación Clínica Chayo. Y quien les habla, Jairo Enrique Pérez Franco. Yo soy médico internista y además soy especialista en infectología, también infectólogo de la Universidad Nacional, y que actualmente trabajo en el Hospital Militar Central y en la Fundación Cardioinfantil. Los tres hacemos parte de la Junta Directiva del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Entonces, bienvenidos todos los asistentes y muchas gracias a los compañeros por la participación. En adelante, entonces, cada uno de los tres va a ir leyendo una de las preguntas que llegaron y vamos a ir tratando de responder y discutir lo pertinente. Buenas noches a todos. Yo tengo un problema de tecnología y desafortunadamente no tengo cámara para ni verlos ni que me vean, pero voy a leerles la primera pregunta que nos llegó. Dice, ¿en el personal de salud hay alguna directriz con respecto al tamizaje o definitivamente no se recomienda? Lo que nosotros pensamos es que la tamización generalizada al personal de salud, como se hizo tal vez muy empezando, se planteó empezando la pandemia, no ha demostrado que disminuya las tasas. En un mundo ideal, si vamos a hacer una tamización, deberíamos tomar pruebas de PCR o de antígeno y por lo menos 2 o 3 veces por semana. Y eso pues escapa de la realidad del país, sobrecargaría el laboratorio más de lo que ya está. En algunos sitios se hace, pero para Colombia no, y definitivamente pues la tamización con pruebas serológicas pues sí no sería la recomendada. Hacemos tamización sí en este momento al margen del personal de salud, para algunos pacientes especiales, los que van a quimioterapia, los de trasplante o los que tienen una cirugía mayor programada. Listo. La segunda pregunta es, ¿qué se sabe sobre la posibilidad de reinfección por SARS-CoV-2 y sobre la severidad del cuadro clínico si la reinfección ocurre? Esa es una pregunta súper compleja y ha tenido varias etapas de desarrollo en los últimos meses. Lo primero que ocurrió es que personas que se recuperaban de la enfermedad
clasificando como recuperación la resolución de los síntomas y PCRs que se tornaran negativas, empezaron a tener después nuevamente PCRs positivas, inicialmente no necesariamente asociado a síntomas, pero sí aparecía otra vez el virus. Entonces vino la duda, ¿qué pasó? Esas personas se reinfectaron. Un poco más adelante empezaron a aparecer los reportes de personas que además de tener esas PCRs positivas, sí tenían síntomas, de nuevo, síntomas respiratorios principalmente. Entonces, peor todavía la sospecha o la duda porque decía, bueno, tiene síntomas y otra vez tiene la PCR, entonces definitivamente es una nueva enfermedad. Hay unos trabajos muy importantes en los cuales, y muy completos, en los cuales, además de la identificación por PCR de la presencia del virus, se trató de cultivar el virus después del 9º y el 10º día de inicio de síntomas, y no se lograba cultivar, casi en ningún caso. Eso implicaba que ese virus que se estaba eliminando era un virus no viable, y eso fue lo que soportó la recomendación de OMS y de CDC europeo, que fueron las primeras entidades que lo recomendaron, en donde finalmente llegamos a un punto en el que los pacientes se desaíslan por síntomas, es decir, contabilizando los días que el paciente lleva con síntomas o los días que lleva de la primera PCR en el caso de los asintomáticos. Sin embargo, también ha habido algunos reportes, no muchos pacientes, pero sí se ha encontrado que hay personas que resuelven la parte de los síntomas, luego vuelven a tener síntomas, tienen nuevamente PCRs positivas después de haber sido negativas, algunos de ellos incluso con un desenlace fatal. Y al menos en uno de ellos sí lograron cultivar de nuevo el virus, al menos en un paciente. Entonces, lo que podríamos decir es que lo más probable es que no haya reinfecciones, pero sin embargo, sí hay al menos algún reporte en el cual el virus estuvo viable después de que la persona estuvo recuperada. Entonces, no es claro todavía si fue que la persona se reinfectó o si le quedó algún virus viable dentro del cuerpo en alguna zona santuario definida de esa forma, y luego el paciente, por alguna inmunosupresión adicional, por ejemplo, puede permitir de nuevo la replicación viral, generando de nuevo una enfermedad activa. Entonces, en conclusión, sí hay reportes que nos llevan a pensar que muy probablemente algunas personas, muy pocas, pueden tener un segundo cuadro de actividad de la enfermedad y que en algunos casos puede incluso ser severo. Entonces, habrá que esperar más datos, pero en la vida real, ¿eso qué implica? Lo que implica es que las personas que se recuperan, todos aquellos que clasificamos como recuperados, por estrategia de tiempo, deben seguir cumpliendo con las medidas de distanciamiento y con el uso de elementos de protección personal, porque hasta que no se sepa si esas personas se van a poder reinfectar o no, y hasta que no se sepa hasta qué punto en algún momento pueden tener como una recrudescencia del virus, hay que proteger también a las demás personas. Y eso es algo que puede ocurrir más en personas inmunocomprometidas. Por eso es que los inmunocomprometidos tienen que durar más tiempo con las estrategias de aislamiento. Muy bien. Buenas noches, gracias por la invitación. La tercera pregunta que nos llegó es si consideramos como la colchicina como una probabilidad de tratamiento, dado que el ensayo clínico aleatorizado incluyó pocos pacientes. Digamos que en principio la colchicina es una alternativa de tratamiento, sobre todo para la fase inflamatoria, es decir, no como antiviral, como quizás utilizamos algunos otros medicamentos, ¿cierto? Como el pinavirtonavir, como hidroxicloroquina, como cloroquina. Digamos que esta importancia, digamos, de utilizar colchicina es para disminuir la liberación de mediadores inflamatorios que probablemente son los responsables de esta segunda fase de enfermedad, que quizás es la que complica la mayoría de pacientes. Es decir, para resumir un poco para la audiencia, existe una primera fase de la infección, que es una fase viral, que es usualmente la respuesta que el cuerpo tiene al primer contacto con el virus. Eso quiere decir que son síntomas respiratorios altos, algunos síntomas gastrointestinales, fiebres, síntomas generales, y esa fase más o menos dura la primera semana de infección. Luego de la primera semana de infección es cuando ocurre esa disyuntiva, casi siempre, entre la inflamación muy grave, que lleva a neumonía, inflamación, choque, y pueden
fallecer los pacientes, o una fase de recuperación y de convalecencia, en la cual ya el virus ha controlado, digamos, disminuye esta positividad de las PCRs y el paciente empieza a recuperar sus síntomas y finalmente resuelve. Ese punto crítico, que está más o menos entre el día 7 y el día 11, o entre el día 7 y el día 12, es el punto donde la cantidad de mediadores inflamatorios es el determinante para el desarrollo de complicaciones como neumonía, neumonía grave, SDRA y finalmente choque y compromiso multiorgánico. Entonces, digamos que el diseño de estrategias de tratamiento en COVID ha ido en esos tres momentos, digámoslo así. Un primer momento para terapias antivirales, que en este momento están en curso. La mayoría de los estudios han sido negativos para cambiar los desenlaces, es decir, las intervenciones antivirales. Hay algunos ensayos clínicos en curso, algunos resultados contradictorios de unas intervenciones y otros que son definitivamente negativos, como lo que pasó, digamos, todos conocemos la historia de hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir, los estudios con resultados un poco contradictorios de remdesivir y favipiravir probablemente, que es como la otra molécula importante que se está estudiando desde el punto de vista antiviral, ninguna de las dos disponibles en nuestro medio en este momento. Lo otro es la fase inflamatoria. ¿Cómo hacemos para regular esa fase inflamatoria? Bueno, una estrategia que ha demostrado disminuir la progresión de la enfermedad y probablemente tener impacto sobre la mortalidad es el uso de corticosteroides. Conocemos del Recovery Trial un efecto benéfico del uso de dexametasona en los pacientes que tienen compromiso de la oxigenación, pero como les recalco, esto tiene que llevar más de 7 días de enfermedad en el principio. Entonces, porque lo que queremos no es bloquear la respuesta inflamatoria inicial antiviral, que eso lo monta cada cuerpo, sino la respuesta de citoquinas inflamatorias exageradas después de esa primera fase viral. En ese segundo punto, así como actúan los esteroides, probablemente la colchicina tenga también un papel. Los estudios en este momento siguen siendo pequeños. Este ensayo clínico aleatorizado del Greco 19, en el que se vio una disminución en la velocidad de progresión de la enfermedad, pues es promisorio. Es decir, colchicina es una estrategia terapéutica que pudiera funcionar para disminuir esa cantidad de inflamación en esa segunda fase, pero en este momento, digamos que la evidencia no es lo suficientemente sólida para utilizarla. En estos momentos, la recomendación desde la Asociación Colombiana de Infectología y desde el consenso, en principio, es que cualquiera de estas moléculas que no tenga una evidencia sólida se empiece a utilizar dentro de un ensayo clínico aprobado. Sin embargo, esta evidencia es cambiante. Entonces es probable que en los próximos días o semanas encontremos mayor evidencia a favor o en contra de esa intervención, pero sigue estando muy chiquitito. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Existe plausibilidad? Sí. ¿Existe evidencia clínica? Sí, pero es muy pequeña. Entonces es probable que más adelante tengamos mayor evidencia para recomendarla o no recomendarla. Pero es una estrategia interesante. Digamos, si se quisiera utilizar en pacientes que tengan contraindicación para los esteroides o en algún escenario donde ya hayan pasado esos 7 días de enfermedad, quizás tenga utilidad, pero nos falta mayor evidencia para recomendar. Listo. Antes de pasar a la siguiente pregunta que habían enviado, podemos contestar una de las personas que están conectadas, en donde nos dicen: ¿creen ustedes que el nuevo coronavirus fue diseñado en un laboratorio? Lo que podríamos decir de esto es que no hay datos que nos permitan asegurar que el virus fue creado en un laboratorio. Coronavirus es un grupo de microorganismos que ha tenido interrelación con la especie humana desde hace mucho tiempo. De hecho, todo el tiempo vivimos con coronavirus. Hay al menos 4 especies de coronavirus que están circulando todo el tiempo, que usualmente producen infecciones respiratorias leves y que casi nunca llevan las personas a la muerte. Sin embargo, hay 3 coronavirus que han tenido una letalidad mucho más alta, que fue el SARS-1, que se presentó hace ya cerca de 20 años, luego el MERS y ahora el SARS-2. En estos 3 casos lo que se ha encontrado es que
son coronavirus que eran de los murciélagos y que luego, pasando a través de un intermediario que fue otro animal, como el gato civeta, como el camello y ahora al parecer como el pangolín, el virus sufre algunas modificaciones que le permiten adaptarse posteriormente a la especie humana y sobrevivir en el huésped humano y generar la enfermedad. Eso es lo que se sabe, eso es lo que parece más probable, lo que está escrito, lo que está disponible en la literatura, así que no hay datos que nos permitan en este momento asegurar que fue creado en un laboratorio. La siguiente pregunta: ¿hay posibilidad que una persona que se recuperó de COVID-19 con síntomas leves quede con algo de protección para una nueva infección? La respuesta es que sí. Por datos que se tienen de los otros coronavirus, lo que se ha encontrado es que las personas tienen anticuerpos y que la concentración de los mismos va disminuyendo de manera progresiva, en promedio entre 1 y 2 años después de la infección inicial. El hecho que la concentración de los anticuerpos disminuya no quiere decir que ya no vaya a haber inmunidad asociada a los anticuerpos. De hecho, eso lo conocemos con otros virus y con otros microorganismos, en donde aun cuando no se puedan medir los anticuerpos, se sabe que al nuevo contacto con el microorganismo se aumenta la concentración de anticuerpos y hay inmunidad. Eso no se sabe todavía claramente con coronavirus. Pero por el otro lado, es decir, por la inmunidad celular, también se sabe que hay una respuesta basada en células T que puede generar un grado de inmunidad que puede ser importante versus lo que ocurre con los anticuerpos. Entonces, esperamos saber un poco más en los próximos meses al respecto. Ya tenemos, perdón, para complementar un poco, ya tenemos algunos datos in vitro de desarrollo de inmunidad celular específica, a pesar de que la inmunidad por anticuerpos no sea tan importante. Digamos, la cinética de los anticuerpos recién la estamos aprendiendo, empezando a conocer. Entonces, quizás estos estudios que muestran que hay como un, llamémoslo así, un ejército de linfocitos específicos contra SARS-CoV-2 es alentador, y probablemente eso explique en alguna medida, desde el punto de vista fisiopatológico, porque la letalidad en algunos países que han pasado ya por el pico de los nuevos casos empieza a disminuir. Es una hipótesis, digamos, y es que probablemente la reinfección o los nuevos casos o las nuevas infecciones probablemente ya se hayan presentado en personas que hayan tenido una exposición menor, que haya pasado con muy pocos síntomas o asintomática, y que quizás genere una respuesta celular importante que proteja, entre comillas, de hacer otras formas graves de la enfermedad. Entonces, digamos que lo que decía el doctor Pérez, pues es claramente lo que sabemos, y aquí recalco los mensajes con los que empezamos, y es que estamos empezando a conocer esta enfermedad nueva para todos, y probablemente tenemos que estar más pendientes de lo que suceda más adelante. Entonces, sí, los anticuerpos tienen una cinética que puede ser variable y que estamos recién conociendo, pero hay unos datos, digamos, interesantes y alentadores desde el punto de vista de generar una respuesta de inmunidad celular específica. Muy bien. Hay una pregunta sobre la recomendación de ASA o de AINES en el paciente ambulatorio. Digamos que en principio no hay ningún papel ni antiviral ni para la prevención de esta segunda fase, digamos, inflamatoria de los antiinflamatorios no esteroideos. Probablemente lo reservamos únicamente para el manejo de síntomas en los pacientes leves, en los pacientes que están ambulatorios. Sin embargo, siempre se prefiere acetaminofén sobre los otros AINES para el tratamiento de los síntomas. Entonces, no, en el momento no hay ningún papel de los AINES demostrado para cuadros que sean fuera del manejo sintomático del paciente con cuadros leves. La siguiente pregunta es: después del aislamiento de los 14 días, si el paciente no tiene síntomas y la prueba sale positiva, ¿puede contagiar al entorno? Lo primero que tenemos que aclarar ahí es que hay dos grandes grupos de pacientes: los que tienen una enfermedad leve a moderada y los que tienen una enfermedad severa o inmunocomprometidos. Contando dentro de los inmunocomprometidos principalmente los pacientes con neoplasias hematológicas. Entonces, los pacientes con enfermedad leve o moderada, lo que se sabe es que después del día 9, el virus
no es viable en las secreciones altas. Es decir, en las pruebas que se toman nasofaringeas u orofaringeas no se logra encontrar virus viable. Eso quiere decir que esta persona no puede contagiar a otros. Y si a eso le sumamos que la persona ya no tiene síntomas respiratorios, definitivamente se considera que no puede contagiar a nadie. Podría ser posible que esas personas tengan alguna muy baja concentración de virus viable en las vías respiratorias bajas, pero si la persona no tiene tos, entonces ese virus no va a salir. En conclusión, si la persona tiene una enfermedad leve o moderada y está asintomático, después de los 14 días de inicio de síntomas, no va a contagiar ni a otras personas ni al medio. Si la persona tiene una infección severa o está inmunocomprometido, ese hallazgo de virus viable se puede dar hasta un poco más tarde, más o menos hasta el día 15, al día 16. Por eso la recomendación es que estas personas deberían tener el aislamiento por 20 días, porque hasta ese momento ya se podría considerar que los virus viables han desaparecido, incluso en esos casos severos o de personas inmunocomprometidas. La siguiente pregunta nos escribieron: ¿cuánto tiempo dura la incubación del virus? El virus tiene un rango que puede ser desde un tiempo tan corto como de 2 días hasta un tiempo máximo que puede llegar aproximadamente a los 21 días, incluso algunos han llegado hasta 30 días. Pero lo que observamos en promedio son más o menos 14 días y con base a ese promedio del tiempo de incubación fue con el cual se estableció las recomendaciones para dar el aislamiento preventivo de los contactos, porque uno espera que en ese periodo de tiempo se manifiesten los síntomas y después de ese periodo de tiempo, pues la probabilidad de que se desarrollen ya va a ser muy baja. Sí, en realidad ese punto de corte de 14 días es muy bueno porque la gran mayoría de pacientes está empezando sus síntomas alrededor del día 7 o un poquito antes incluso. Entonces, extender esa cuarentena hasta el día 14 parece un tiempo muy apropiado para descartar que una persona se encuentre aún en periodo de incubación. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, si un paciente persiste con síntomas después de un mes, ¿el virus continúa activo? Bueno, esto es una muy buena pregunta porque hablamos ya de la fase fisiopatológica, ahora vamos a hablar un poquito del comportamiento clínico. Digamos que los síntomas que persisten más allá de las primeras 2, 3 o 4 semanas, que es básicamente lo que nos preguntan, pues realmente no está claro si el virus continúa activo, es decir, muchos de los pacientes van a persistir con síntomas como secuelas básicamente del compromiso tisular pulmonar derivados de la fase inflamatoria, es decir, la parte estrictamente derivada del virus es esta parte inicial. En esa segunda fase, digamos, de neumonía o de SDRA, por ejemplo, en los pacientes que llegan críticos a la unidad de cuidados intensivos, es probable que el papel viral directo sea menor y el papel inflamatorio de la citoquina sea mayor. Entonces, una vez ocurre esto, es probable que incluso pudiéramos no detectar virus viable en los pacientes que están en esta fase más grave. Es probable que sus cargas virales, medidas, digamos, a partir de en qué momento se encuentra la positividad de la prueba en el laboratorio, es decir, si la prueba detecta muy tempranamente en el laboratorio, se correlaciona probablemente con que hayan mayor cantidad de copias del virus que si se detecta tardíamente. Eso es lo que se llama el CT o el Cycle Threshold, que se encuentra en los artículos. Entonces, parece que el CT, el Cycle Threshold de los pacientes críticos o de los pacientes que llevan más días de evolución es menor, lo que aproxima que en ese momento el papel del virus sea menor, mientras que la cantidad de respuesta inflamatoria o la cantidad de citoquinas inflamatorias va a ser mayor en ese momento de la enfermedad. Entonces, si ya pasamos a la fase, digamos, nos recuperamos de una neumonía, pues probablemente queden síntomas por el compromiso pulmonar, es decir, algunos síntomas, llamémoslos secuelares de la inflamación,
pero probablemente el papel del virus en ese momento de enfermedad no sea tan importante. Bueno, entonces probablemente lo que recalca el doctor Pérez y es entre el día 7 y el día 10, lo que se encuentre después de eso, de PCRs positivas, es poco probable que sean infectantes. Luego, es poco probable que tengamos virus viables, recuperables, en las secreciones o en los tejidos de los pacientes en esa fase de la enfermedad. Entonces, no es seguro, probablemente no, es decir, después de un mes de síntomas, si persisten los síntomas respiratorios, es probable que toque sospechar o coinfección o que sea una secuela del compromiso pulmonar inicial. La siguiente pregunta es, ¿por qué ya no se realiza la segunda prueba? Eso tiene una explicación fisiopatológica y otra funcional, digamos. Entonces, en la parte fisiopatológica, como lo hemos venido diciendo, después del día 9 es prácticamente imposible encontrar virus viable en las secreciones respiratorias altas. Entonces, hacer pruebas de PCR que van a seguir saliendo positivas, incluso hasta los 3 meses en algunas personas, pero de un virus que ya no es viable, no nos da mucha utilidad en la clínica. Entonces, vemos personas que están sin síntomas, pero les hacemos la PCR y sale positiva. Entonces, ¿para qué buscamos un virus que ya sabemos que no es viable y qué decisión vamos a tomar con eso? Entonces, como ya tenemos ese conocimiento de inviabilidad del virus, pues entonces ya no se recomienda hacer esas pruebas de control. Y en la parte funcional, resulta que es conocido por todos la limitación que ha habido en el mundo en cuanto a la capacidad de hacer un número alto de pruebas en varias partes. Entonces, está repitiendo pruebas en personas que sabemos que ya se están recuperando y que no nos va a dar ningún dato importante, nos va a consumir pruebas que podríamos hacerle a personas que están apenas empezando con la enfermedad y a quienes es muy importante diagnosticar de manera oportuna, tanto por la parte de clínica de manejo de cada persona y paciente, como por la parte de intervención epidemiológica. Entonces, en este momento, pues definitivamente no las haríamos. Hay una excepción y es las personas que van para quimioterapia. Ahí sí está claro que es indispensable hacer una PCR que salga negativa. Incluso algunos autores recomiendan que son 2 PCRs negativos para poder llevar el paciente a la quimioterapia. Teniendo en cuenta que si esta persona llega a tener virus viable y se le pone a la quimioterapia, podría tener un desenlace adverso con el tratamiento. Por lo demás, no se recomienda. Gracias. La siguiente pregunta es como complementaria de la que acabas de responder y dice, ¿por qué después de mes y medio los pacientes siguen saliendo positivos? Y eso era lo que observábamos precisamente cuando en los primeros lineamientos decía que si la prueba era positiva, entonces había que hacer otra a los 14 días y si volvió a salir positivo, otra a los 21 días. Y entonces teníamos pacientes que seguían permaneciendo en aislamiento más de un mes porque las pruebas seguían siendo positivas. Es importante aclarar a todos que una reacción en cadena de polimerasa va a amplificar el material genético del virus y no implica que el virus sea viable, digamos que toda la estructura del virus con su cápside y con su envoltura esté completa para que el virus se pueda seguir replicando. Entonces, esa era la razón por la cual seguían saliendo positivos, porque tenían restos, fragmentos de RNA, pero no tenían el virus que fuera viable. Por eso se dejó de hacer pues la segunda prueba. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto duran los síntomas por niveles de severidad? ¿Qué es importante tener en cuenta para la alta médica? Esto me parece clave por cuanto el alta para casos leves es 10 días de aislamiento y que haya pasado incluso dentro de los 10 días, 3 días sin fiebre, sin necesidad de medicamentos para mejorar los síntomas. Entonces, aclarar que los síntomas como tos, fatiga, anosmia pueden durar más sin que impidan el alta, creo que es de mucha utilidad, es el comentario que nos hacen en la pregunta. Sin duda, la duración de los síntomas es variable. Los síntomas leves incluso podrían prolongarse mucho más allá que un resfriado común, es decir, síntomas como cefalea, síntomas como dolor de garganta, síntomas gastrointestinales, como diarrea o náuseas, pudieran prolongarse incluso más allá de la primera semana de enfermedad, a pesar de que sean
casi que dependientes del primer contacto con el virus, y la presencia de tos, fatigabilidad, anosmia o disgeusia. Anosmia, dificultad para percibir los olores, o disgeusia, alteración en la percepción de los sabores, que son síntomas básicamente neurológicos más que síntomas respiratorios. Podrían ser considerados síntomas leves y no necesariamente son criterios de curación o de resolución del cuadro. Es decir, es probable que los pacientes que tengan neumonía y que tengan enfermedad moderada o grave, de acuerdo a las recomendaciones del consenso colombiano y a la clasificación, digamos, global de la enfermedad, puedan persistir con estos síntomas leves, es decir, tos, fatigabilidad, disgeusia y anosmia, que pudieran durar eventualmente más. Entonces, dado que la duración de los síntomas es variable, los principales marcadores que se consideran como respuesta es primero los índices de oxigenación, es decir, si nosotros tenemos una oxigenación muy deteriorada y el paciente viene recuperando su oxigenación, eso es un buen síntoma. Lo otro es la respuesta inflamatoria sistémica, es decir, si nosotros tenemos un paciente que persiste con fiebre, que persiste con polipnea, o que persiste taquicárdico, que persiste con dificultad respiratoria, o que persiste con leucocitosis o con leucopenia, es probable que también sea un signo de alarma para no dar salida o no dar alta. Y lo otro es la cinética de los marcadores inflamatorios. Con respecto a esto de biomarcadores, pues hay una plétora de marcadores, desde medición específica de citoquinas hasta algo como el dímero D, probablemente el LDH. Entonces, los marcadores que tienen mejor, que conocemos mejor, más que tengan mejor rendimiento diagnóstico, conocemos mejor el comportamiento, son la ferritina, el dímero D, la lactato deshidrogenasa, la proteína C reactiva, y probablemente la linfopenia. Esos 5 marcadores, que son los que medimos en principio cada 48 horas en los pacientes, dependiendo de cómo vaya el curso de esos mediadores inflamatorios o de esos marcadores de inflamación, también nos pueden orientar sobre si el paciente va a tener mayor riesgo de inflamarse o no. Entonces, no hay una única respuesta, es decir, los criterios de estabilidad clínica, como los conocemos en neumonía comunitaria, ¿cierto? Probablemente no sean 100% extrapolables, entonces tenemos que analizar básicamente esos 4 aspectos: la mejoría en la oxigenación, la modulación de la respuesta inflamatoria sistémica, la cinética de los marcadores inflamatorios y el estado clínico, digamos, general del paciente para poder considerar el alta. Sin embargo, repito, la gente puede tener tos seca, siempre y cuando venga en mejoría, no es un signo de alarma. Puede tener disgeusia o puede tener anosmia, tampoco son signos de alarma, es decir, tampoco están relacionados con la fase inflamatoria de la enfermedad, que es probablemente la que queremos detectar tempranamente en esos pacientes que hospitalizamos con neumonía. Entonces, realmente no hay un punto de corte, no hay unos criterios claros, pero la cinética o el comportamiento en el tiempo de esas 3 consideraciones que les acabo de enumerar son como lo más importante para poder definir el alta de un paciente, pero no es fácil. Bueno, hay otra pregunta que es un poquito más técnica, es respecto a la persona sintomática, independientemente de si es conviviente o no con un caso confirmado, requiere toma de prueba, o si se prioriza únicamente para identificar las personas con factores de riesgo para complicarse. Entonces, digamos que ahorita la prueba está indicada en las personas que cumplan con la definición de caso, que es básicamente tener los síntomas respiratorios o tener fiebre de curso agudo. En principio, todas las personas sintomáticas respiratorias en este momento son con infección por SARS-CoV-2 hasta que no se demuestre lo contrario, en principio. Tenemos algunos otros virus respiratorios circulantes, pero están siendo mucho menos importantes el día de hoy. Entonces, la recomendación para los sintomáticos es, como la gran mayoría de personas con esta infección van a tener cuadros leves o cuadros autorresolutivos, pues no existe la capacidad de laboratorio suficiente para poder hacer una prueba de PCR universal
en la comunidad. Entonces es probable que los casos se prioricen para los pacientes que tienen necesidad de hospitalización, que tienen neumonía confirmada o que están críticamente enfermos. ¿Qué otros pacientes requieren prueba? Probablemente los que tengan mayor riesgo, es decir, lo que nombraba el doctor Pérez, los pacientes inmunosuprimidos o los pacientes que vayan a ser sometidos a inmunosupresión. El resto de pacientes, digamos que caerán en una gran bolsa en los cuales la prueba de PCR no es prioritaria. Sin embargo, no quiere decir que evitemos el aislamiento, que esto es algo que se escucha, digamos, en la comunidad. Es decir, bueno, pero si yo no tengo prueba de PCR, ¿cómo me aíslo? Evidentemente lo que tenemos que estar pendientes e insistir en esto para todos, para personal de salud y para la comunidad, es que toda persona sintomática respiratoria requiere aislarse. Aislarse en casa, aislarse del trabajo, es decir, quedarse en casa y utilizar las medidas de precaución, es decir, distanciamiento físico, uso de mascarilla quirúrgica o mascarilla convencional y optimizar la higiene de manos o el uso, digamos, el lavado de manos o el uso de alcohol, de soluciones alcohólicas para la higiene de manos. Entonces, en principio van a haber un gran grupo de pacientes que van a pasar por síntomas respiratorios y nos vamos a quedar sin saber, en principio, si fue coronavirus o no, pero la gran mayoría de los sintomáticos respiratorios en este momento en el país son infecciones sospechosas de SARS-CoV-2. Entonces, claro, cuando teníamos una primera fase, en la fase de contención, quizás tendríamos que tener una selección mejor de los pacientes que iban a prueba de PCR. En esta fase de mitigación y sobre todo ahorita que estamos marchando, digamos, o llegando al pico, según algunos modelos, pero pues nos toca ver cómo van en las próximas semanas, es probable que sobrepasemos la capacidad de diagnóstico de todos los laboratorios, así tuviéramos todos los laboratorios disponibles. Es probable que, dado que el comportamiento de la enfermedad es leve en la mayoría de los casos, solo la sospecha clínica haga que los pacientes tengan que estar aislados, informen a su aseguradora y su aseguradora probablemente se comunicará con ustedes, bien sea para hacer el seguimiento de síntomas o bien sea para programar una toma de prueba ambulatoria. Pero las pruebas de PCR definitivamente priorizadas tienen que ser los pacientes sintomáticos con neumonía o sintomáticos con cuadros graves, trabajadores de la salud, que también es un grupo importante, y los pacientes inmunosuprimidos. Entonces eso sería como para dar un poquito de respuesta a quienes van a PCR en este momento. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿qué tanta capacidad tenemos en el país para hacer pruebas de antígeno? Esta pregunta es importante porque recuerden en la versión 7 de los lineamientos de pruebas diagnósticas, se contempla ya las pruebas de antígeno para considerar un caso como confirmado y como una alternativa para la PCR, sobre todo en los lugares donde no tienen disponibilidad de hacer PCR, pero podría ser de utilidad para todos. Están empezando a ingresar en el país. Esas pruebas van a tener un proceso similar a lo que vivieron las pruebas de anticuerpo, es decir, primero deben ser validadas o por lo menos deberían venir con la validación también de sus países de orígenes. Van a tener una ventaja y es que el nivel de bioseguridad de los laboratorios va a ser menor frente a lo que se requiere para una PCR. Entonces, si para PCR necesitamos un nivel de bioseguridad 3, acá vamos a poder utilizar un nivel de bioseguridad 2, que es el que usualmente tenemos en los laboratorios de microbiología. Incluso hay pruebas que vienen como con un neutralizante para la muestra del virus y entonces eso permitiría incluso manipularlo por fuera de una cabina de flujo laminar. Son pruebas, la mayoría de ellas tienen el principio de fluorescencia, pero a diferencia de las pruebas de fluorescencia que hacíamos que necesitaban ese microscopio de fluorescencia tan sofisticado, traen un pequeño aparatito que es el que va a leer directamente la fluorescencia. Entonces, apenas están empezando a entrar en el país, pero yo creo que de acá a un mes ya tengamos disposición de pruebas validadas y eso va a ayudar mucho a tener resultados oportunos en tantos pacientes que lo requieren.
Bien, hay otra pregunta respecto a un asintomático que tenga contacto estrecho y que resulte con una prueba de IgM positiva con IgG negativa. Estas pruebas serológicas, digamos que resultan positivas después de 10 u 11 días de síntomas, entonces no son de utilidad desde el punto de vista diagnóstico clínico como tal, sino probablemente evaluar los convalecientes o los pacientes en un escenario de tamización podría funcionar para evaluar la seroprevalencia de qué tantas personas han tenido contacto. La respuesta ante una IgM positiva es hacer una PCR, digamos, es la conducta, porque se considera que puede estar en ese punto después de la primera fase, digamos, de infección, y puede tener una infección temprana documentada, digamos, por la IgM. Sin embargo, repito, la IgM va a salir positiva después de al menos la primera semana del inicio de síntomas. Y si la prueba de IgG es positiva con una prueba de IgM negativa, pues probablemente no hay necesidad de hacer más, porque el paciente ya estuvo expuesto, se generó, digamos, la IgG, y ya han pasado probablemente más de 3 semanas o 4 semanas, lo que supera el rango de aislamiento que les estamos recomendando basados en síntomas. Entonces, no habría necesidad de hacer nada con el paciente que tenga IgG positiva, con IgM negativa, y las IgMs positivas siempre irán a PCR. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo antes del desarrollo de síntomas o de una prueba positiva en un asintomático considero los contactos estrechos para aislamiento o el estudio? Es una pregunta bien difícil de responder porque es probable que las personas antes del desarrollo de síntomas ya estén con el virus activo y transmitiendo, digamos, la infección, que es lo que hace tan difícil el control de esta enfermedad, y es que muchos pacientes son asintomáticos y transmisores de la infección, por lo que para ser prácticos con el tema de la definición de contacto estrecho, no se puede tomar días hacia atrás de los síntomas, porque eso es impreciso, digamos, no podemos definir. Hay gente que tiene detección por PCR positiva incluso 5 días, 6 días, o la mayoría, digamos, 2 días antes del inicio de síntomas. Entonces puede ser impreciso definir el contacto estrecho con el periodo antes del desarrollo de síntomas. Por eso el contacto estrecho se tiene en cuenta con el último momento de contacto con una persona sintomática o cuando se diagnosticó, es decir, cuando se tomó la muestra y que resultó positivo. Entonces el contacto estrecho no lo tomamos antes del desarrollo de síntomas o antes de la prueba positiva, sino a partir del desarrollo de síntomas, el último momento de contacto, o a partir de la prueba positiva. Acá tenemos 3 preguntas que son más o menos del mismo tema. ¿A qué se hace referencia con virus viable? Si hay cantidad suficiente para ser detectado en la PCR, ¿no será suficiente para pensar que el paciente va a conllevar un contagio? La otra es, ¿hasta cuándo sería nexo en caso de personas sintomáticas? Es decir, cuando hay una persona que se considera sintomática, ¿los demás hasta cuándo se consideran que hayan tenido un nexo con ella? Y la otra, ¿cómo es el proceso de aislamiento en el paciente post-hospitalizado y post-UCI? Entonces, nos referimos a virus viable con la confirmación que una persona está excretando partículas virales que sean capaces de crecer en cultivo. Es decir, como lo decía Adriana previamente, las pruebas de PCR lo que identifican es material genético, pero puede ser solo fragmentos de material genético de un microorganismo que está muerto. Ahí va a salir positivo. Nos referimos a virus viable cuando esas muestras se llevan a cultivos virales y se identifica que hay crecimiento viral mediante la alteración que ese virus vivo le genere a las células en las cuales se está haciendo el cultivo. Es decir, si el virus no es capaz de crecer y dañar las células, quiere decir que es un trozo de virus muerto. Por eso, cuando se toman las muestras y se llevan a cultivo y no se generan esos cambios de lesión celular, consideramos que el virus no está viable porque no pudo crecer. Por eso es tan confiable decir que después del 9º día, pues el virus ya en la gran mayoría de casos no está viable. Por eso es que en los casos leves y moderados, el tiempo de aislamiento
es alrededor de los 10 días, porque después de los primeros 9 días ya se sabe que el virus que se elimina pues no va a ser viable, como lo dijimos. La parte de los síntomas ahí no es tan fácil de abordar, porque lo que todos esperaríamos es que al día 10, para que desaislemos fácilmente un paciente, esté ya asintomático, sin nada de tos. Pero hemos visto muchos pacientes que al día 11, 12 o 13 todavía siguen con algo de síntomas. Probablemente eso ha soportado alguno de los ejemplos que ponía la OMS para esa recomendación, y es que en realidad serían 10 días desde el inicio de síntomas, más otros 3 de ausencia de fiebre, y de ausencia de síntomas respiratorios. Entonces, en realidad podrían no ser 10, sino ser 13 días para el paciente leve y moderado. Y para los pacientes críticos o inmunosuprimidos, definitivamente son 20. Y en ese mismo sentido, entonces, esa es la duración del aislamiento para los pacientes con enfermedad severa. Entonces, el paciente que entró a UCI, el tiempo que se le cuenta son 20 días desde el inicio de síntomas para poder luego desaislarlo. Bien. Otra pregunta respecto a clínica es, ¿qué secuelas de COVID se conocen a la fecha? Bueno, hay varias. Lo primero, digamos, las principales secuelas en una fase temprana de la enfermedad son las consecuencias trombóticas, es decir, eventos de coágulos, embolismo pulmonar predominantemente, pero también infarto de miocardio o ataque cerebrovascular. Son 3 complicaciones que pueden ser, que han sido relativamente frecuentes en las series de pacientes, principalmente en pacientes críticos. Lo otro es la fibrosis pulmonar, es decir, el compromiso después del SDRA de daño pulmonar, del parénquima pulmonar por la inflamación. Lo otro es síndromes de fatiga crónica, y esto está siendo, digamos, cada vez más reportado, sobre todo en pacientes que sobreviven a la hospitalización, es decir, pacientes que están hospitalizados en UCI o en pisos, van a casa y tienen síntomas de fatiga crónica, que pueden ser síntomas neurocognitivos y síntomas generales. Esto pues hasta ahorita se estaba como describiendo. Y lo otro pueden ser síntomas neuropsiquiátricos. Estos síntomas neuropsiquiátricos pueden obedecer a varias cosas. Uno, lesiones propiamente microvasculares, digamos, microinfartos cerebrales, que pudieran hacer algunas alteraciones neurocognitivas. Lo otro es el efecto de la sedación prolongada. Recordemos que estos pacientes, para ventilarlos de una manera segura para el pulmón, necesitan estar profundamente sedados y con relajación muscular. Entonces, el efecto de la exposición prolongada a estos sedantes pudiera generar algunas secuelas psiquiátricas o neuropsiquiátricas, que las hemos visto de manera relativamente frecuente en los pacientes que tienen egreso de UCI. Y lo otro pueden ser condiciones inflamatorias, ¿no? Digamos, también se han descrito neuropatía, o se han descrito mielitis o encefalitis en relación a la infección por SARS-CoV-2, y esas serían probablemente como las secuelas que se han descrito. La siguiente, si un caso recuperado de COVID-19 inicia con síntomas después de un contacto de riesgo confirmado, ¿reiniciamos el aislamiento familiar y diagnóstico? Esta es una de las preguntas más complicadas, porque los datos que se tienen hasta el momento no son muy precisos todavía. Lo que se puede decir es que cuando las personas se encuentran recuperadas y posteriormente asintomáticas, el tiempo en el que no se recomienda hacer pruebas de control, porque van a salir muchas positivas sin ningún impacto, es al menos hasta 3 meses. Eso es lo que dice el CDC. Ahora, si la persona se recuperó y tiene nuevamente síntomas y tuvo un contacto estrecho con una persona que es positiva, en realidad deberíamos partir de buscar diagnósticos alternos, porque esa es una persona que muy probablemente ya tiene algún grado de inmunidad por haber padecido la infección en forma reciente, de tal forma que varias de las hipótesis de impacto en disminución de concentración de anticuerpos, por ejemplo, todavía no la aplicaría, entonces no sería lo más probable. Entonces uno tiene que buscar si tiene una neumonía por un agente bacteriano o una infección respiratoria por otro virus, o algún diagnóstico de una enfermedad no infecciosa, hacer una excelente historia clínica. Por ejemplo, hemos visto muchos pacientes, bueno, al menos un número importante de ellos, que tienen COVID con un cuadro clínico típico,
y que luego persisten con síntomas. Persisten con síntomas a veces algo inespecíficos y cuando uno va a ver son personas con antecedente de asma. Y son personas que tienen asma leve persistente o asma leve intermitente incluso, que no estaban con tratamiento, que son personas que están acostumbradas a vivir ya con su enfermedad de base y ni siquiera reconocen que tienen síntomas de enfermedad y resulta que lo que les hace falta era el manejo del asma, por ejemplo. Entonces hay que hacer una excelente historia clínica para tratar de identificar cuáles son esos diagnósticos diferenciales. Especialmente si no se encuentra un buen diagnóstico diferencial, es cuando se avanza a tomar nuevamente la PCR y en pensar que puede haber una infección activa de nuevo. Como les decía, son pocos los reportes y se considera poco probable, pero sí es posible, y al menos en un caso confirmado, que la persona tuvo enfermedad activa, se recuperó y luego tiene otra vez enfermedad activa. En cuanto a la parte de prevención, es indispensable recordar que el paciente recuperado sale a seguir con las medidas de prevención exactamente igual que si nunca le hubiera dado la enfermedad. Y eso no es únicamente cierto para el personal de salud, que cuando se recupera vuelve a trabajar igual con sus mascarillas quirúrgicas, con sus tapabocas N95, con todo lo que requiere. En la comunidad también. En la comunidad también la gente tiene que utilizar las mascarillas, tiene que utilizar la higiene de manos, etcétera, justamente porque todavía no se sabe completamente qué puede pasar en nuevos contactos con el virus. Bien, ya casi estamos llegando al final de las preguntas que nos hicieron por redes sociales. A una persona con PCR positiva o antígeno positivo que vuelve a presentar síntomas como anosmia, ¿se considera hacerle nuevamente estudios? Bueno, esto ya lo acaba de responder probablemente el doctor Pérez, y es que cuadros clínicos que pudieran ser sugestivos de una nueva infección es probable que suceda. Es decir, lo estamos viendo reportado, parece que no es 100% la inmunidad que se genera protectora después de haber hecho un episodio, pero lo que sabemos es que usualmente los segundos síntomas podrían ser, en la mayoría de las series o de los reportes de caso, la mayoría de los casos pudieran ser leves o pudieran ser asintomáticos. Entonces, digamos que toca estar atento a cómo es el comportamiento clínico, pero pudiera existir reinfección, entonces tocaría sospecharlo o volver a tomar seguramente una PCR para hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo si ha pasado mucho tiempo después del primer episodio. Si no ha pasado mucho tiempo después del primer episodio, pues pudiéramos volver a encontrar PCR positiva, entonces creo que no cambiaría nada distinto al curso, digamos, del aislamiento, que lo podemos seguir haciendo basado en síntomas, es decir, si el paciente vuelve a hacer síntomas, pues no está recuperado, es decir, tocaría esperar 10 días con al menos 3 días completos de recuperación de síntomas para poder levantar el aislamiento. La última pregunta, pues, de las que nos enviaron previamente, la voy a leer literal, dice: desde el punto de vista legal, si el personal de salud con PCR positivo y pruebas rápidas positivas atiende a una persona negativa para COVID-19 y luego demuestran que solo estuvo en contacto con ese personal de salud y el paciente fallece por COVID-19, ¿qué soporte científico exime del contagio? La defensa siempre va a buscar al personal positivo que atendió al paciente. Bueno, es importante que empezarse a plantear este tipo de preguntas e irnos blindando un poco el personal de salud, porque recuerden que en la atención en salud el vencimiento de los términos es hasta 10 años después de que ocurre el evento. Entonces, de acá a 10 años muchas cosas podrán pasar. La primera parte dice: si el personal de salud con PCR positiva y pruebas rápidas positivas atiende a una persona negativa, pues en principio si es PCR positivo no debería estar laborando claramente, ¿no? Es decir, debería estar en aislamiento desde que empezó cualquier síntoma respiratorio, ya debería estar por fuera. Entonces, digamos que ese escenario no debería pasar. Lo que sí ocurre
y estamos viendo, yo creo que todos lo hemos visto, es que ingresa a un hospital, al hospital un paciente, por ejemplo, que era quirúrgico, no tenía síntomas respiratorios, después hace un deterioro infeccioso respiratorio, se le toma una prueba de PCR y resulta positiva. Y pongamos el peor escenario donde el paciente no tenía ni siquiera un visitante o un acompañante, o sea, sí o sí ocurrió en el entorno hospitalario. Entonces, a mí me parece muy importante que la institución y el personal de salud siempre deje documentado en la historia clínica si atiende al paciente utilizando los elementos de protección personal. Que en esas salas COVID hayan listas de chequeo de que sí se estén empleando los elementos de protección personal, que haya la disponibilidad de los elementos de protección personal y que todas esas listas de chequeo que estén haciendo, guárdenlas, no las vayan a botar, porque esa va a ser su defensa más adelante. Recuerden que los elementos de protección personal minimizan el riesgo de contagio, pero medicina no es una ciencia exacta y no hay nada que pueda ser 100% efectivo. Acá hay una pregunta en el chat que me parece interesante y es una problemática que están empezando a ver los médicos, las mismas ARLs, y es si mi familiar tiene síntomas respiratorios. Todavía no le han confirmado que es un COVID-19, pero tiene síntomas respiratorios. Entonces, su núcleo familiar, a pesar de que no tuviera la prueba aún positiva, debería irse también en aislamiento, entrar en cuarentena. Entonces, preguntan ellos, ¿cómo lo justificamos? Si somos los médicos que nos llamaron a atender a ese núcleo familiar, ¿cómo lo justificamos en una historia clínica, doctores? Bueno. Complicado porque finalmente lo que necesitamos hacer probablemente es certificar a partir de la aseguradora de cada persona del núcleo familiar el aislamiento. Es decir, uno puede tener certificados de aislamiento en las personas del núcleo familiar de la persona que resulta positiva o sospechosa. Entonces, es probable que sea, desde el punto de vista de lo que se debe hacer, es que cada persona contacto estrecho de una persona positiva informe a su aseguradora para notificar del aislamiento. Esto como una incapacidad médica probablemente, hay el lineamiento del 10 de agosto del ministerio deja como criterio médico, entonces queda un poquito abierto a que la persona que valore el escenario de transmisión dentro del hogar sea quien defina el aislamiento o el curso. Pero probablemente lo que tenemos que hacer en este momento sea informar que cada persona del núcleo de contacto de la persona positiva informe a su aseguradora. No sé si el doctor Pérez tenga algún comentario respecto a eso. Pues es que el deber ser de eso es que la persona que es contacto estrecho de una persona positiva definitivamente no puede trabajar. O sea, esta persona, si se va a tener contacto con otros, pues básicamente lo que va a generar es un problema de salud pública porque va a producir la transmisión de la infección. Y lo más justo en ese caso es que la persona debe estar incapacitada. En realidad es un tema de salud pública que debería, digamos, quedar suficientemente claro, pero eso es lo más apropiado porque estas personas no deberían tener una limitación en lo económico y en lo laboral como para ponerse en peligro de ellos y poner en peligro a la comunidad, que es lo que puede ocurrir cuando una persona asintomática o con una enfermedad en inicio pues puede ir y contagiar a otros. Entonces, debería funcionar como una incapacidad y esa sería la forma en la que yo lo anotaría en la historia clínica, aclarando o dejando de manera muy clara que la persona se clasifica como contacto estrecho de tal otro por ser positivo, por lo cual inicia un proceso de aislamiento y que incluye la toma de una PCR para tal día, con base en lo cual se tomará la decisión del aislamiento final. O sea, pienso que es la forma más justa de hacerlo. Aquí hay otras dos preguntas del chat. Una de ellas dice que si se ha confirmado la presencia del virus en las secreciones genitales y la otra es que cuánto tiempo es el aislamiento entérico. Entonces, lo que se ha descrito claramente es que el virus, o sea, las PCRs del virus salen positivas a través de la materia fecal. Por eso es que
está aceptado que en las zonas en las que hay contaminación fecal o posible contaminación fecal puede haber presencia del virus. Lo que no se ha logrado aclarar es que a partir de ese virus haya contagios. Pero también es cierto que a lo largo del sistema gastrointestinal hay receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que es donde se une el virus. Entonces, podríamos aceptar que a través de la materia fecal se contaminan las superficies de un virus que no está muy claro todavía qué tan infectante podría ser, donde no está claro que se encuentre y a través y que se va a transmitir a través de relaciones sexuales, pues es por ese medio, es decir, por relaciones sexuales o en secreciones genitales, no se ha podido describir que ahí esté el virus o que vaya a haber una transmisión efectiva de esa manera. Seguramente la pregunta va enfocada en esa dirección. Sin embargo, el grado de contacto que implica una relación sexual indudablemente pone a la persona en riesgo, porque la relación sexual implica un contacto cercano, por ejemplo, de la mucosa oral, de la conjuntiva, probablemente una cercanía con secreciones respiratorias, puede incluir una contaminación del medio de muchas formas, de tal manera que más bien a través del virus viable por las secreciones respiratorias y la contaminación de la persona sana, pues podría generarse la infección, más que pensar que sea directamente por la relación únicamente genital. Hay otro, perdón, componente digamos, de interpretación de las secreciones genitales, y son dos escenarios, y es, además de la transmisión sexual, la transmisión por el canal del parto. Entonces, claramente no está demostrado que haya transmisión vertical por parto vaginal. No es una indicación de cesárea que la mamá tenga COVID, es decir, la vía del parto y la decisión del parto son decisiones obstétricas, no están relacionadas con COVID, es decir, una mamá con COVID, teniendo las medidas de prevención de transmisión, digamos, de control de infecciones, principalmente por vía respiratoria y menos importante de contacto, pudiera tener un parto vaginal sin ningún problema, es decir, no hay virus que infecte por el canal del parto. Y lo otro, interesante, hay como una serie por ahí publicada del primer mes de hombres convalecientes en los que se intentó buscar en líquido seminal virus, ninguno se encontró. Entonces es probable que no haya excreción por secreciones genitales, para cerrar, digamos, como la respuesta a esa pregunta. En cuanto a algo sobre la excreción entérica del virus, hay una estrategia de salud pública que no ha sido empleada de manera generalizada. Lo usan específicamente en Connecticut, un estado de los Estados Unidos hacia el noreste de los Estados Unidos, que es el que tiene las tasas más bajas de contagio. Y ellos lo que miden es en el agua del alcantarillado, miran las copias de RNA viral y de esa manera van monitorizando el comportamiento de la población y abren y cierran en esto que llamamos la estrategia del acordeón de acuerdo a lo que están observando en las aguas de desecho. Es interesante. Muy interesante. Hay otra pregunta en el chat, ya estamos como llegando al final. Otra pregunta en el chat respecto a la hidroxicloroquina de forma profiláctica. Digamos que al comienzo de la enfermedad y lo que habíamos nombrado hace un momento como estrategias antivirales tempranas, surgió el papel de hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina se ha probado ya de manera prospectiva en ensayos clínicos, en personal de salud y en la comunidad. Estos resultados de los ensayos clínicos han mostrado que no tiene utilidad profiláctica, es decir, las tasas de incidencia o las infecciones nuevas de las personas que recibieron hidroxicloroquina son estadísticamente similares a las personas que no recibieron hidroxicloroquina. Entonces, es probable que en el personal de la salud o en la comunidad, hidroxicloroquina no está indicada como profilaxis para la infección, ¿vale? Eso, digamos que ya está demostrado en la literatura. Entonces no se recomienda como profilaxis.
Aquí tenemos otra, una persona con historia pasada de neumonía con fiebre y tos ocasional que ya resolvieron, ¿pudo ser COVID? La respuesta es que sí. En realidad, como puede ir desde asintomático hasta enfermedad severa y muerte, un cuadro de esos intermedios perfectamente pudo haber sido COVID. Cuando ya se pasaron los primeros 11 días más o menos de inicio de los síntomas, no está recomendado hacer pruebas de PCR o de antígenos, que se recomiendan más que todo en la fase más aguda de la enfermedad, de tal manera que la única forma de hacer algún abordaje no muy preciso tal vez para saber si esa persona lo que tuvo fue COVID es haciéndole una prueba de anticuerpos, que las pruebas de anticuerpos sí se pueden hacer después de los 14 días, y en el caso que aparezca una IgG reactiva, se podría decir que probablemente esa persona lo que tuvo sí fue COVID. Dos preguntas adicionales respecto al paciente críticamente enfermo: la utilidad de la medición de interleucina 6 y la mortalidad de pacientes en ECMO. Bueno, la utilidad de medición de interleucina 6 se ha descrito en diferentes series de pacientes críticos, en series italianas, en series españolas, en series en los Estados Unidos y claramente series en China. Medición de interleucina 6, digamos que tiene varios problemas. Las citoquinas pudieran eventualmente compartimentalizarse, entonces digamos que podemos tener niveles muy altos de interleucina 6 en el tejido pulmonar y justo donde está ocurriendo la inflamación, sin que tengamos una correlación lineal con la interleucina 6 que detectamos en sangre. Entonces ese es un inconveniente, digamos, de la interleucina 6. Lo otro es el costo, eventualmente no lo tenemos disponible en todas las instituciones de salud. Entonces hay estudios que han mostrado que la elevación progresiva de los niveles de interleucina 6 pudieran ser un marcador pronóstico de gravedad en los pacientes que ingresan a UCI o al momento de ingreso a UCI. Sin embargo, tiene estos dos pequeños problemas: la compartimentalización, que no se tiene disponible, y probablemente no se conoce una cinética estándar de la interleucina 6 en los pacientes con COVID. Entonces, no es un biomarcador que sea súper prioritario para tomar decisiones, y su utilidad clínica es variable dependiendo de las series. Y lo otro es la mortalidad en pacientes que van a ECMO. Pues esto es crítico, y es el tema de que la mortalidad de los pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos con COVID puede ser desde el 33 hasta el 58%, es decir, una de 3 o una de 2 personas que entran a unidad de cuidados intensivos por COVID fallecen en esa hospitalización. Entonces, más aún en los pacientes con ECMO, digamos que la experiencia ECMO en pacientes con COVID es contadita, también son reportes de caso o son series muy pequeñitas de pacientes con soporte de ECMO con mortalidades variables, es decir, utilizar la estrategia de ECMO en pacientes con COVID es una opción terapéutica donde tenemos sitios disponibles para soportar los pacientes con ECMO. La mortalidad es variable, pero tenemos que tener en mente que la mortalidad global, digamos, de los pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos con infección por SARS-CoV-2 puede ser tan alta como el 50 o el 58%. Aquí hay otra, que el CDC y las guías del ministerio hablan de alta del aislamiento cuando tenga 7 días de aislamiento y 3 sin síntomas, pero decimos que serían 10 más 3, entonces que si profundizamos un poquito más este punto. Los datos o recomendaciones que fueron saliendo más o menos en su orden, el CDC europeo empezó a decir que las personas se podían desaislar incluso desde los 8 días, pero con PCR negativa. Posteriormente la OMS dijo que eran 10 días de aislamiento más 3 de ausencia de síntomas, de fiebre y síntomas respiratorios, y el CDC norteamericano dice que 10 días con al menos 24 horas de asintomático. La guía del ministerio efectivamente dice que son 10 días de aislamiento, de los cuales lleve 3 días asintomático, y lo que podríamos decir para llevarlo un poco a la realidad es que toca individualizar el paciente. El número de personas que completando 10 días de aislamiento y que ya estén asintomáticos, en realidad no va a ser muy alto como para que nos permita resolver la mayoría de pacientes con este criterio. Estamos viendo muchos pacientes que están bastante mejor, pero que al día 11 o 12 todavía siguen con tos. Y para aplicar este criterio de los 10 días, tendría que estar con 10 días de aislamiento y de verdad sin síntomas.
porque ese 10 días es un punto muy cercano a los 9 y a los 8 días en donde el virus aún se ha reportado como viable. Por eso, esta explicación que da la OMS parece bastante pertinente, en donde incluso lo ponen con ejemplos y dicen, son 10 días de aislamiento más otros 3 en los cuales si la persona ya no tiene fiebre y los síntomas respiratorios están resueltos o casi completamente resueltos, se puede levantar el aislamiento. Y en un punto en el que estamos dejando de hacer las PCRs, podríamos decir que es necesario individualizar el paciente y solamente los que están completamente asintomáticos y perfectos al día 10 podrían desaislarse, pero va a haber muchos en los cuales el criterio de los 13 o los 14 días, según lo que dice la OMS, podría ser un buen elemento. Hay una pregunta respecto al inicio de antibióticos empíricos en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Bueno, digamos que en cuanto al uso de antibióticos de antibacterianos en los pacientes con COVID-19, hay que nombrar que apenas 3.7% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 tienen otra infección documentada. Es decir, el 97 o el 96% de las veces los pacientes no van a tener coinfección. Entonces, es una práctica que, digamos, hemos ido afinando seguramente con el paso de la epidemia, y es que estos pacientes no requieren inicio de antibiótico-terapia empírica, ¿vale? En principio, la gravedad del cuadro puede estar dado única y exclusivamente por infección por SARS-CoV-2. Entonces, no se recomienda ninguna terapia antibacteriana empírica para los pacientes con infección por SARS-CoV-2. ¿Cuándo tenemos que sospechar coinfección? En este comportamiento bifásico, eventualmente lo que decía el doctor Pérez en algún momento, y es que toca como afinar muy bien la clínica, y es el paciente que viene mejorando, y de pronto empieza a elevar marcadores inflamatorios, empieza a tener tos con expectoración purulenta, nuevamente fiebre, empeora la oxigenación, empeora las opacidades imagenológicas. Entonces, digamos que ante cualquiera de esos consideraciones clínicas, uno debería sospechar con infección, pero de entrada, estos pacientes no deberían tener antibiótico-terapia. Usualmente lo que pasa es que se inicia como una neumonía adquirida en la comunidad y uno a los 2 días probablemente está viendo que todo es COVID, quita el antibiótico, ya tiene forma de hacer un diagnóstico un poco más fino y o ya tiene la prueba positiva o tiene una tomografía que es altamente sugestiva y probablemente el antibiótico no dure más de 48 horas. Pero en principio, estos pacientes no requieren de antibiótico-terapia, digamos, de antibacterianos empíricos. Bueno, al parecer hemos respondido ya todas las preguntas que teníamos para hoy, ¿verdad? Eso parece. Bueno, entonces, un agradecimiento a todas las personas que nos enviaron preguntas, a las personas que se conectaron, que escucharon, y a Juan Pablo, a Adriana, a Sonia. Nos despedimos entonces con la invitación de reunirnos de nuevo de hoy en 15 días. Esta actividad la vamos a hacer un miércoles cada 2 semanas, con el plan de recibir las preguntas hasta el día lunes previo, de tal forma que luego nos reunamos en la actividad y responderemos las preguntas tanto previas como las que se hagan en el chat. Entonces, esperamos que todos tengan buena noche y que les vaya bien en sus trabajos y en sus actividades. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia y en 15 días nos volveremos a encontrar. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un último anuncio, y es que la reunión quedó grabada, la vamos a subir al canal de YouTube de la asociación para que si desean puedan revisarla nuevamente y compartirla con amigos. Gracias.